Buenos días, tarde o noche. Venimos con mi grupo acá a exponerles lo que se refiere a la parte de ética y seguridad en la construcción, los temas que nos han sido asignados para la exposición. Entonces, arranquemos con esto. Bueno, primeramente vamos a hablar de la introducción. Vamos a hablar de lo que se refiere a la actividad de la construcción. Es una de las actividades que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Desde el 2000 a.C. se tienen registro de construcciones, ya sea en los primeros pueblos nómadas, las primeras cabañas, ya sea en la formación de las primeras ciudades fluviales en Babilonia, ya sea durante el surgimiento o las caídas de los imperios tanto egipcio, de China, de Japón, imperio romano, culturas nativas de la América. Es algo que ha estado evolucionando constantemente con nosotros y en la actualidad todavía sigue en constante proceso de evolución. Además, es una de las actividades que mayores beneficios ha aportado a la humanidad. Entonces, también es una de las actividades que ha utilizado mayor mano de obra en todo lo largo de la historia. Si vemos simplemente, por ejemplo, la muralla china, se dice que para su construcción, dos de cada tres hombres de China fueron contratados para realizar esta obra, contratados o esclavizados. Entonces, este ha sido un proceso que siempre ha necesitado la intromisión del hombre para su desarrollo. Incluso actualmente, con el gran boom de la mecanización, sigue siendo una de las actividades que más personas utilizan en todos los países. Se calcula que la tasa es del 7 al 12% de la mano de obra. Por ende, por este motivo, además de que es una actividad con relativo peligro, se considera que su tasa de riesgo es una de las más elevadas. Es muy difícil establecer una estadística para esta actividad de cuál es su tasa exacta de riesgo, pero se sabe que es una de las más riesgosas de todas. Por esos mismos motivos, se han establecido una serie de medidas, las cuales deben ser tomadas en cuenta para tratar de disminuir este riesgo y tratar de ser más seguro en esta actividad. Vamos a ver estas medidas a continuación. Entonces, algunas de las medidas de prevención o de seguridad a tomar en cuenta en la construcción son los siguientes. Primeramente, el uso de los EPP, que son los equipos de protección personal, indispensables en obra de construcción. Hay algunos que son totalmente indispensables para todas las actividades de la construcción, como tiende a ser el casco de seguridad o las botas de punta cero, y hay otros que dependen mucho de la actividad que se va a llevar a cabo. Esto lo vamos a ver en mayor detalle en la parte de EPP de la exposición. Después tenemos lo que se refiere al dimensionamiento adecuado de los andamios. El trabajo en altura es uno de los trabajos más riesgosos en la construcción. Por ese mismo motivo, el llevar a cabo el correcto dimensionamiento nos ayuda contra ciertos factores, como tiende a ser la fuerza del viento, puede ser también si se encuentra una línea de corriente poco segura, entre otros factores. Todo con el objetivo de dar mayor seguridad al trabajador que se encuentre encima de este. Como tercer punto tenemos el de contar con un reglamento interno de seguridad en obra. Esto debe ser llevado a cabo o por el jefe de seguridad o el encargado en obra, el cual debe brindar este marco normativo de conducta de los trabajadores o de cualquier tercero que se encuentre dentro de la obra. Después, como cuarto punto, se refiere a cuidados a tener en cuenta durante la construcción. Esto puede ser el constante aviso al personal de los riesgos y peligros que se encuentran dentro de la construcción y también la colocación de simbología fácilmente visible por toda persona de los riesgos que se encuentran en determinados lugares. Como siguiente punto tenemos cómo debe ser el acopio adecuado de los materiales. Este es un punto bastante importante no solo para la eficiencia en obra respecto a proteger los diferentes materiales, ya sea de la humedad, ya sea de material orgánico, entre otros, sino que es un punto bastante importante para la seguridad de los trabajadores. El tener correctamente ordenado todos los materiales reduce bastante la tasa de caos y de riesgo de los trabajadores ante este tipo de actividad, al igual que el tener un correcto almacenaje de ciertos materiales peligrosos, tales como son la gasolina, nos brinda mayor seguridad en contra de incendios en obra, y si se encuentra algún incendio ya sabemos cuál puede ser o el punto de inicio o el punto de más peligro dentro de la obra. Como el siguiente punto tenemos a lo que se refiere a la seguridad mínima en obras viales. Este es otro de los puntos de mayor riesgo en obra y debe estar constantemente avisando al diferente personal que se encuentra en estos trabajos de todos los riesgos y peligros que se encuentran en el mismo, además de llevar a cabo las correctas prevenciones antes de los inicios de estas obras. También lo vamos a ver más adelante. También tenemos lo que se refiere al correcto conocimiento del CISO, que se refiere a seguridad y salud ocupacional, y también cómo ésta actúa como ley.
Y ahora vamos a hablar de los objetivos. En nuestra investigación hemos llegado a la conclusión de que vamos a tener una serie de objetivos específicos para llegar a cumplir nuestro objetivo general. Entonces, primeramente, vamos a hablar de nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es el establecer los principios para que los trabajadores o personas que se encuentren dentro del área de influencia de las obras se encuentren protegidos en contra de las enfermedades profesionales en general y cualquier riesgo que pueda estar presente en obra. Entonces, para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo general, hemos trazado la serie de objetivos específicos, en el cual tenemos el primero que se refiere a la identificación, evaluación e intervención de los diferentes peligros significativos para la salud de los empleados. Esto se refiere básicamente a identificar una zona o una actividad de riesgo y ver si es posible llevar a cabo la eliminación de este riesgo o su mitigación. Como siguiente punto tenemos el de garantizar la adecuación, conveniencia y eficiencia de la gestión de riesgo laboral mediante la revisión periódica gerencial. Constantemente debe estar en revisión cada uno de los puntos de riesgo y cada una de las medidas que estamos llevando a cabo, porque en el mismo momento de flanqueo puede ocurrir un desastre y nos puede pillar con la guardia baja. Como tercer punto tenemos el de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo aplican a la organización. Como cuarto, el implementar planes, procedimientos, guías de tratamiento para riesgos significativos. Como siguiente tenemos el de definir la estructura y responsabilidades del sistema de gestión de salud y seguridad en la obra. Esto se refiere a la correcta asignación de responsabilidades de las diferentes personas, ya sea el encargado de seguridad, ya sea el ingeniero en jefe, ya sea el propietario, todo esto de acuerdo a una normativa vigente. Finalmente, como último punto, tenemos el de implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias. Esto viene a ser también conocido como los planes de contingencia, en los cuales tenemos 4 principales y de ahí pueden salir los diferentes planes dependiendo cada región o dependiendo de cada actividad. Estos planes tienen como objetivo el brindar al personal o a toda la persona que se encuentre dentro de obra un rol que debe asignar durante un proceso de emergencia, el cual su objetivo es salvaguardar la vida de todas estas personas y, de ser posible, salvaguardar la vida de otras personas hasta que lleguen personas competentes para solucionar tal inconveniente. Muy bien, vamos a hablar ahora de los equipos de protección personal o EPP. Entonces, ¿qué es un EPP o un equipo de protección personal? Es todo aquel equipo, dispositivo o aparato el cual ha sido proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano de cualquier riesgo o enfermedad profesional. Estos EPP son complementos al cuerpo humano, los cuales se encargan de proteger diferentes áreas o diferentes segmentos del cuerpo y también se encargan de protegerlos respecto a diferentes tipos de actividades. Muy bien, de los EPP, o los equipos de protección personal, existen diferentes tipos, los cuales vienen a ser respecto a qué zonas del cuerpo protegen. Entonces, vamos a ver acá los diferentes tipos de EPP. El primero viene a ser aquellos que son adecuados para la protección auditiva. Después vienen aquellos que son para la protección de la cabeza. Como tercero tenemos la protección para los ojos. Cuarto es protección para el sistema respiratorio. El quinto viene a ser la protección para los pies. Como sexto, protección para las manos. Y finalmente tenemos el que se encarga para la protección de todo el cuerpo. Ahora vamos a ver a detalle cada uno de estos. Muy bien, entonces primero vamos a hablar de la protección auditiva. Para la protección auditiva existen 2 tipos de equipos, los cuales son los protectores auditivos anatómicos, los cuales son aquellos que en su momento de inserción se moldean al oído humano y se utilizan en tareas donde la presión sonora va a ser mayor a 80 decibeles. Debe brindar una correcta atenuación a los decibeles y debe reducir el índice de ruido. Estos dispositivos en su mayoría son descartables, por lo cual después de un cierto periodo de uso o después de un uso deben ser totalmente descartados. Después de esto existe el segundo tipo de productos, que son los protectores auditivos tipo copa. Estos son fabricados con espuma suave de relleno en las copas, lo cual nos ofrece una protección del oído de los niveles de presión sonora mayores a 80 decibeles en diferentes frecuencias. Este protector auditivo puede ser usado permanentemente, pero debe estar constantemente en mantenimiento y verificarse que esta espuma suave de relleno siga siendo tan efectiva como la primera vez que se usó, porque si no la atenuación ya no va a ser la correcta. Y ahora vamos con los elementos de protección para la cabeza. En esta categoría tenemos lo que son los cascos de seguridad, el cual el casco de seguridad
es un elemento de protección o prenda para cubrir la cabeza del usuario, el cual está destinada para proteger de golpes o heridas que puedan ocasionar los objetos que caigan sobre la cabeza. Existen diferentes tipos de materiales para la construcción de estos cascos que ofrecen diferentes protecciones. Hay unos que aumentan la protección de golpes, hay otros que tienen menos conductividad eléctrica, por lo cual protegen al usuario mejor en condiciones de electricidad, y dependiendo de diferentes actividades hay algunos que también son menos inflamables y aguantan más durante condiciones de altas temperaturas. Ahora, para la protección de los ojos. Para la protección de los ojos tenemos lo que son los lentes de seguridad, que existen en diferentes modelos, diferentes colores. El elemento particular de este elemento de protección viene a ser sus lentes, que es lo que de verdad nos protege. Existen tres tipos de lentes. Estos lentes tienen que brindar la protección al ojo, a la frente y a los lados y a los costados de los ojos, de que una gran variedad de peligros o riesgos, tal como puede ser el material particulado, como son las partículas sólidas voladoras, que pueden ser, y también puede proteger incluso contra lo que son salpicaduras por elementos químicos. Ahora vamos con la protección para el sistema respiratorio, en el cual vienen a ser dos equipos, el primero es la mascarilla, el cual vemos en la foto a la derecha de la empresa Drager. Estas mascarillas se encargan de la protección del sistema respiratorio respecto a material particulado, el cual viene a ser como por ejemplo el del lijado de los empastes, y también ofrece baja protección contra gases tóxicos. Como segundo sistema de protección tenemos el respirador con filtro para vapores orgánicos. Este es utilizado en tareas donde se realicen labores en presencia de vapores orgánicos o de aquellos materiales o de aquellas toxinas las cuales son bastante diminutas y no podrían ser fácilmente retenidas con mascarillas normales. Sus principales usos vienen a ser en laboratorios, en lugares donde se realice la preparación de soluciones y también para la purificación de piscinas. En elementos de protección para los pies tenemos lo que son las botas con punta de acero, los cuales son botas con una puntera reforzada de acero, las cuales deben brindar protección a la parte anterior del pie del trabajador. Esto en caso de golpes o caídas de objetos sobre dicha zona. Para la protección de las manos viene a usarse lo que son los guantes de seguridad. Estos son los encargados de proteger al trabajador de todos los riesgos que se generen por manipular ciertas herramientas, aquellas que tengan material filoso o bordes cortantes o aquellos con los que tengan contacto con virutas metálicas o de ciertos golpes y otros tantos riesgos físicos. Estos son utilizados principalmente en las actividades de construcción que sean relacionadas con cortes o aquellas en las que vayas a utilizar acero mientras tengas que lijarlo o ciertas otras actividades en las que pueda astillarse la mano o pueda incluso perderse ciertas partes de la misma. Y finalmente tenemos aquellos que son destinados para la protección del cuerpo. En este caso tenemos lo que son la eslinga y el arnés de seguridad, los cuales son elementos obligatorios para trabajo en altura, en otras palabras, para aquellos en los que se supere una altura mayor a los 3.5 metros. Vamos a hablar detenidamente de cada uno de ellos, en el cual el primero, la eslinga, es aquel que tiene un mosquetón de doble seguro en cada uno de los extremos. Este dispositivo es el que ayuda para la detección de la caída en caso de un accidente. Después tenemos lo que se refiere al arnés. El arnés es el dispositivo que se coloca en la parte del tronco y las entrepiernas, el cual se encarga de la sujeción del cuerpo. Este es un dispositivo de uso personal que funciona como un elemento de sujeción y suspensión del cuerpo de una persona. Y entonces esto viene a ser todo en la parte de EPPs, y ahora dejo que mi compañero José se encargue de lo que viene a ser la siguiente parte. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, ahora entraremos a lo que son el diseño de andamio. Los andamios son estructuras provisionales construidas de madera, metal o ambos materiales, que soportan una plataforma que utilizan en la construcción y la reparación de edificios, adaptándolo a la altura del edificio que lo constituye. Calidad y resistencia de los andamios. El material de los andamios y accesorios deberá estar en un buen estado y ser suficientemente resistente para soportar los esfuerzos. Las partes de madera tendrán fibras largas y los nudos no tendrán más de la cuarta parte de la sección transversal de la pieza, evitándose su ubicación en sitios vitales. La madera a emplear en tales casos deberá ser de combustión lenta. En las partes metálicas de los andamios y los andamios no metálicos no deberán estar abiertos, arietados, debilitados, deformados
ni afectados por la corrosión. Los cables y las cuerdas, como las demás partes de los andamios, tendrán un coeficiente de seguridad de 10, por lo menos, según la carga máxima que deberá soportar. En el siguiente vemos los tipos de andamios. Para las obras de albañilería se utilizarán andamios fijos o andamios pesados, suspendidos. Aquí podemos observar lo que son los andamios prearmados, los tabulares, los colgantes y los balancines. Para trabajos de revoque, pintura o reparaciones, los andamios podrán ser de tipo liviano, fijo o suspendido. En caso de andamios suspendidos o volados, las vigas en voladizo deben ser metálicas. Los distintos sistemas de andamios deben ser autorizados por la Dirección General de Obras Particulares. En el siguiente punto tenemos los andamios sobre la vía pública. Los andamios sobre la vía pública se colocarán dentro de los límites del recinto autorizado para la valla provisoria, cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura, señalización, focos de alumbrado y bocas de incendio que protegerán para su perfecta conservación y uso. En las veredas del ancho igual a inferior a 1.5 metros, una vez ejecutado el muro de piso de abajo, se retirará el andamio conjuntamente con la valla provisoria, dejando una altura libre no menor a 2.5 metros, cubierta por el entarimado de madera machimbrada o madera de chapa. En caso de los andamios metálicos, podrán quedarse en una vereda los parantes, siempre estos estén bien alineados y no tengan travesaños ni riendas a una altura menor a 2.5 metros. En este caso, el paso peatonal debajo del andamio debe estar protegido por un techo, a una distancia para parantes o entre estos a una línea municipal no inferior a 0.75 metros. Los parantes tendrán una señalización conveniente tanto del día como la noche. Los andamios deben ser retirados a los 5 días terminados la obra y en caso de obras paralizadas a los 2 meses de haberse iniciado la paralización. En caso contrario, la Dirección de Obras Particulares podrán proceder al retiro por cuenta responsable sin perjuicio de multas que correspondan. Además, la dirección puede exigir dentro del plazo que ella fije los trabajos complementarios que estimen indispensable para que la obra esté en sí, como los elementos transitorios en ella que se emplean como andamios puntuales, escaleras. Reúna las condiciones de seguridad y mínima para la estética visible de la vía pública. El siguiente punto que tenemos son montar cargas en la vereda. En la construcción o ampliación o refacción de pisos altos sobre edificios existentes, siempre que se compruebe que existe evidente dificultad para la introducción de materiales por el inferior del edificio, la Dirección General de Obras Particulares podrá conceder el permiso con carácter precario para que esta operación se efectúe mediante montacargas instalados en la vereda. Estos montacargas deberán estar seguras y herméticamente cerrados en todos sus costados y sus salientes sobre la línea de edificación. No serán mayor a las permitidas por el cerco de previsorio. La protección a personas y estructuras. Los andamios y cualquier estructura similar deberán contar con dispositivos para evitar las caídas de personas o materiales, en todo caso situado a 2 metros de altura respecto al plano horizontal, más próximo como protección contra caídas de las personas. Se instalarán además barandas, travesaños y zócalos de redes protectoras por debajo del plano de trabajo, debiendo cubrir todas las posibles trayectorias de caída. Cuando se utilicen andamios del tipo suspendido, ya sean pesados o livianos, será obligatorio que los operarios utilicen arnés y cinturón de seguridad, los cuales estarán consecuentemente armados en la parte resistente de la obra, preferentemente por un cabo de amarre individual. También se utilizarán estos elementos de seguridad para determinar las condiciones de trabajo y condiciones climáticas que las causan. Y por último punto tenemos plataforma de trabajo. La plataforma de trabajo reunirá las siguientes condiciones. Si no se utiliza el dispositivo de material y tiene hasta 4 metros de alto, el ancho mínimo será de 0.30 metros. Si se utiliza un depósito de material y sobrepasa los 4 metros del alto, el ancho mínimo será de 0.6 metros. Si se utiliza para sostener la plataforma más elevada, el ancho mínimo será de 0.9 metros. Cuando se trabaje
con piedras en la plataforma tendrá un ancho de 1.2 metros y si soporta otra más elevada será de 1.5 metros. Una plataforma que conforme parte de un andamio fijo debe encontrarse por lo menos a 1 metro por debajo de la extremidad superior de la montante. La extremidad libre de las tablas o maderas que conforman la plataforma de trabajo no debe sobrepasar los apoyos más allá de la medida que exceda 4 veces el espesor de la tabla. La continuidad de la plataforma se obtendrá por tablas sobrepuestas si no menos a 0.5 metros. Las tablas o maderas que conforman la plataforma deben tener 3 apoyos como mínimo, a menos que la distancia entre dos consecutivos o el espesor de la tabla excluya de todo peligro de balanceo y ofrezca rigidez. Las tablas de la plataforma estarán unidas de modo que no puedan separarse entre sí accidentalmente. La plataforma situada a más de 4 metros del suelo contará con un lado opuesto a la pared con un parapeto o baranda situada a 1 metro sobre la plataforma y zócalo de 0.2 metros de alto colocado tan cerca de la plataforma que impida colocarse materiales y útiles de trabajo. Tanto la baranda como los zócalos se fijarán del lado anterior de los montantes. Las plataformas de los andamios suspendidos contarán con barandas y zócalos del lado de la pared del parapeto para alcanzar hasta 0.65 metros sobre la plataforma y el zócalo sobre el mismo lado que no puedan colocarse cuando se deba trabajar sentado. El espacio entre el muro y la plataforma debe ser el menor posible. Bueno, concluyendo esto, el diseño de andamio, pasaremos con nuestro compañero Gustavo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Continuando con el tema, ahora les voy a hablar de lo que es el reglamento interno dentro de una construcción civil. Este tipo de reglamentos se realizan para poner en práctica las mejores condiciones dentro de una construcción, ya que siempre es necesario previamente establecer estas cosas para tener unas buenas condiciones para los trabajadores y tanto para los empleadores también, para en un futuro no tener algunos problemas y así tener un uso óptimo del tiempo de construcción y también para evitar incidentes y accidentes. Dentro del reglamento tomamos como puntos más importantes las obligaciones del empleador, las obligaciones y derechos de los trabajadores, sistema de prevención de riesgos laborales. Estas tres son las que a nosotros nos llamó más la atención, pero se pueden ampliar de diferente forma en otras más específicas, ¿no? En cuanto a las obligaciones del empleador, los empleadores del sector de la construcción para la aplicación efectiva de la seguridad y la salud del trabajo deberán proveer de muchas cosas, por ejemplo, formular y poner en práctica las políticas empresariales y hacerlas conocer a todo el personal. Con esto prever los objetivos, recursos responsables y programas en materia de seguridad y obviamente también en salud del trabajo al interior de una obra de construcción. También se identificará y se evaluará los riesgos de forma inicial y periódicamente con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas. Siguiendo también, en caso de que medidas de prevención colectiva resulten eficientes, el empleador deberá proporcionar sin costo alguno a los trabajadores, como es conocido, los EPP, a cada uno de sus trabajadores. Se debe también programar las situaciones progresivas con la brevedad posible de los procedimientos, las técnicas, los medios, las sustancias y los productos peligrosos para que los trabajadores no tengan riesgo y conozcan de estos. También se debe elaborar y puesta en marcha las medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección y de seguridad para los trabajadores. En cuanto a las obligaciones y derechos de los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ellos deben de cumplir las normas, reglamentos e instrucciones en los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en lugares de trabajo, así como las instrucciones que impartan los superiores jerárquicos directos.
usar adecuadamente los instrumentos y materiales del trabajo, así como los equipos de protección individual y colectiva, operar y manipular equipos de maquinaria, herramientas y todos los elementos únicamente cuando hayan sido autorizados y capacitados para manejar los mismos. Todos los trabajadores tendrán acceso y se les garantizará el derecho de la atención en primeros auxilios en caso de emergencias derivados de un accidente dentro del trabajo o de emergencia común repentina. Los trabajadores serán informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que se puedan realizar en los puestos de trabajo y las formas de cómo prevenirlos. En cuanto al sistema de prevención de riesgos laborales, conforme lo determinan los reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y de funcionamiento de los servicios médicos de la empresa, y siendo la construcción un sector calificado como de alto riesgo, los centros de trabajo en mayor de 50 trabajadores deberán contar con una unidad de seguridad y de servicios médicos, liderado por profesionales con formación especializada en la materia y debidamente acreditados en el Ministerio de Trabajo y Empleo. Las funciones de cada una de las instancias y lo disponen los citados reglamentos. Como puede ser, se debe existir un responsable de prevención de riesgos para en el caso de que las obras y los centros de trabajo con números inferiores a los mencionados en el artículo anterior, el empleador nominará a los responsables de la prevención de riesgo, quien acreditará la formación y la seguridad de cada uno de los trabajadores. También debe existir un comité paritario de salud y seguridad en los lugares de trabajo donde el número de trabajadores no supere los 15. Ellos deberían nombrar un responsable, o sea, un delegado de seguridad y de salud, quien conjuntamente con el responsable de la prevención de riesgo actuará con el mismo organismo partidario de interior de la obra. Y con eso concluyo mi parte. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero Gustavo, yo les voy a hablar sobre los procedimientos y cuidados para excavaciones. Primeramente les voy a dar el concepto de excavación. Se entiende por excavación al proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas de edificios comerciales o para viviendas, cimentaciones, obras viales, obras hidráulicas o sanitarias, según los planos de cada proyecto. A continuación les voy a comentar sobre algunos tipos de excavación. La excavación puede ser común si se realiza en terrenos blandos cuando la profundidad de excavación no supere los 2 metros, como se puede observar en el recuadro de la izquierda. La excavación y extracción del material se puede realizar de forma manual sin el uso de maquinaria. También tenemos la excavación en terreno semiduro. Este tipo de excavación puede ser ejecutado manualmente o mediante el uso de maquinaria. Si se desea ahorrar tiempo y costos, se recomienda la utilización de maquinaria. Ahora tenemos la excavación en roca. Si el área donde se realizará el trabajo está constituida por un manto de roca o por piedras de gran tamaño que no puedan ser removidas mediante el uso de maquinaria, la excavación puede ejecutarse empleando explosivos. Cabe resaltar que al ejecutar este tipo de excavaciones debe hacerse previamente un estudio de suelos. Y luego tenemos la excavación con traspaleo. Este tipo de excavación se recomienda cuando la altura de excavación es mayor a los 2 metros de altura. La excavación con traspaleo consta en formar dos alturas menores a 2 metros para retirar el material excavado en 2 tiempos, debido a que el alcance vertical máximo del retiro manual es de 2 metros. Luego, vamos a hablar sobre los cuidados que se deben tener en una excavación. Primero, vamos a hablar de los controles en los bordes de las excavaciones. Primeramente, instalar protección perimetral a lo largo del borde superior de la excavación. Luego, implementar señales que indiquen el riesgo de caída a lo largo de toda la excavación abierta. También se deben efectuar faenas con vibración a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad de la obra, teniendo especial cuidado al compactar el fondo y los bordes de la excavación.
Mantener los elementos de contención en los bordes de las excavaciones si existe riesgo de caída de materiales. Luego, no acumular el material proveniente de las excavaciones sobre los bordes de los taludes si estos antes no han sido definidos como estables o con la capacidad de resistir alguna sobrecarga. Luego, tenemos que mantener limpios y ordenados los bordes de las excavaciones. Luego, depositar el material extraído a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la excavación, la cual es de 1.6 metros. Y por último, se debe tener control de circulación en el borde superior de la excavación mientras no se haya definido la estabilidad o la capacidad de carga de este. Ahora pasemos al interior de la excavación. Mantener una distancia mínima de 2 metros entre trabajadores para evitar el daño por herramientas. Luego, se deben detener las faenas ante algún cambio brusco de las características del terreno y se deben esperar las órdenes del personal especializado. Si se está trabajando con elementos a motores a combustión, se deben aplicar las medidas de ventilación apropiadas. También se debe realizar una revisión periódica de la calidad y el estado de las herramientas de trabajo. También se debe aplicar lo mismo a las herramientas eléctricas, ya que hay que verificar los cables y los mangos de estas mismas. Y ante la presencia de aguas en la excavación, no se debe utilizar las herramientas eléctricas. Por último, las instalaciones eléctricas provisorias deben cumplir con la normativa vigente del Código Eléctrico. Ahora pasemos a los elementos de protección personal en una excavación. En una excavación, los EPP deben cumplir con ciertos requisitos, los cuales son que se deben seleccionar de acuerdo a los peligros asociados al trabajo en excavación. Los EPP deben contar con la certificación de calidad por un organismo autorizado. Estos deben contar con un registro de inspección de su estado y uso y no se deben usar estos si están registrados como defectuosos o si no son viables para el uso. Luego, como medida de control general, el EPP mínimo para realizar la actividad de excavación deberán ser los siguientes: casco, guantes, botas con punteras, protector respiratorio, arnés, eslinga y líneas de vida si las excavaciones son profundas. Por último, las advertencias al realizar una excavación. Para la profundidad sin aseguramiento deben tenerse en cuenta siempre el tipo de suelo, entre otras variables. Debe mantenerse una distancia segura entre los trabajadores, recomendable mínimo de 2 metros para evitar daños por herramientas. La excavación en partes inferiores de los taludes está prohibida debido al gran riesgo de desmoronamiento. Las pequeñas excavaciones, como las realizadas para la construcción de cajas de pasajes, pueden tener como barrera su tapa con marco de madera o material resistente, acorde al tipo de circulación. Deben preverse vías de acceso para vehículos de carga y transporte de material excavado, como también para la circulación de trabajadores. Y por último, en el caso de excavación con maquinarias, deben preverse vías de acceso para vehículos de carga y transporte de material excavado, como también para la circulación de los trabajadores. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi... Planificación de la seguridad y salud ocupacional en obras viales. La seguridad en obras viales es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación de tránsito mediante la utilización de conocimientos, leyes, reglas y disposiciones y normas de conducta, bien sea por el peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública, previendo los accidentes de tránsito. Para la planificación se debe seguir los siguientes pasos, que son la identificación de las actividades productivas de la empresa, la estructura organizativa, número de departamentos y de trabajadores, prácticas existentes para la gestión y prevención de riesgos y accidentes, las políticas y objetivos de las empresas en el área de la prevención. Primero se debe identificar la obra. Existen 3 tipos de obras, que son las infraestructuras primarias, secundarias y terciarias. En las primarias se agrupan todas aquellas que son caminos rurales, carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos, líneas de transporte de energía, canales y etc. Para así crear el ciclo de prevención de riesgo, que son prever, visualizar la situación de riesgo, predecir, comunicación del riesgo detectado, y preactuar, actuar sobre el riesgo eliminándolo y controlándolo. La mayoría o alguno de los
riesgos más importantes son los siguientes, que es la seguridad del vigilante. Los motoristas matan alrededor de 20 vigilantes de seguridad al año y muchos más resultan lesionados. El trabajo del vigilante puede ser peligroso debido al tráfico de alta velocidad, conductores de mal genio o enojados. Una vez que al vigilante, un motorista que esté manejando a 60 millas por hora, necesita casi 400 pies para detenerse. La mejor forma de protegerse es siendo visible y usando ropa protectora. Póngase ropa que sea altamente visible, un chaleco anaranjado, amarillo o verde limón. En la noche, usar solo chalecos reflectores. Póngase otro equipo protector como casco, camisa de manga larga y pantalones, ropa adecuada según el tiempo pronosticado. Otro de los riesgos es el daño en el asfalto y los concretos húmedos. Los humos desprendidos del asfalto pueden ocasionar irritación en los ojos y las vías respiratorias. El asfalto caliente puede quemar gravemente la piel. Para evitar exponerse al asfalto, se debe trabajar en dirección opuesta, donde sopla el viento, siempre que sea posible. Mantenga una temperatura más baja para reducir al mínimo los humos y usar la ventilación de las máquinas para pavimentar. Ponerse guantes y camisas de manga largas para evitar el contacto con la piel. El concreto húmedo puede provocar dermatitis, quemaduras en la piel. La dermatitis puede ser una irritación por consecuencia de los productos químicos en el concreto o bien por una reacción alérgica. La dermatitis alérgica es muy difícil de curar. Entre las mejores prácticas para evitar la dermatitis, quemaduras están el ponerse camisas de manga larga o guantes, evitar que el concreto entre en las botas, cambiar los guantes y las botas si se contaminan por dentro, lavarse las manos con agua limpia y jabón con pH neutro, tratar de usar un producto neutralizante, vendarse todas las heridas para protegerlas y protegerse de los ojos. La seguridad en el trabajo nocturno. Para trabajar en la noche, tome medidas de prevención especiales. Primero que nada, deberá aumentar la visibilidad y estar bien familiarizado con sus alrededores. Para aumentar la visibilidad, póngase ropa retroreflectora, póngase linternas en mano o en el cuerpo o en la ropa, ponga cintas retroreflectoras en los equipos, ilumine el área de trabajo, conozca bien sus alrededores, conozca bien el vehículo y las rutas por donde tiene que andar el equipo, conozca bien las áreas de trabajo asignadas, conozca bien el camino seguro por donde irá a trabajar y para salir del trabajo. Cuando ande a pie, fíjese en el equipo. Cuando maneje un equipo, fíjese en los trabajadores. Siempre de señales claras. Coloque los tambores y los conos más juntos en la noche para una mejor iluminación, en contraste con las luces que se están trabajando y con las luces de advertencia. Existen peligros de ruido. Si se exponen a ruido en exceso, podría perder su audición o su vida también. En las construcciones, en las carreteras hay muchas fuentes de ruido. Alrededor de las más comunes son el equipo pesado, el clavado de pilotes, la quebrada de pavimento, el tráfico. Y la mejor forma de proteger nuestros oídos es usando equipo de protección personal. Si para hablar a alguno que está a 3 pies de distancia usted tiene que gritarle, significa que necesita protegerse de los ojos. Seguridad del operador. La seguridad del operador del equipo incluye las siguientes prácticas. Antes de encender el vehículo de una vuelta a su alrededor para inspeccionarlo, compruebe el funcionamiento de las alarmas de retroceso y otros dispositivos de seguridad, ubique y pruebe los controles, sepa cuáles son los puntos ciegos del equipo y el radio de balanceo, use cinturones de seguridad en el asiento del equipo y al entrar y salir del vehículo
suba con 3 puntos de contacto. Fíjese que no haya ningún otro equipo o vehículo circulando. Limpie las grasas y los líquidos del equipo en las superficies donde se camina y se trabaja. Trabajos a la intemperie. El riesgo más grave es el cáncer al tener un trabajo con exposición del sol. Si usted es de piel clara y tiene pecas y lunares, el riesgo será mayor. Trabajar en lugares altos y alrededor del material reflector como el concreto o algunas aguas también aumenta el riesgo y se puede proteger de la siguiente forma: una camisa de manga larga y pantalones de color neutro, un sombrero a las anchas con una lengüeta para proteger el cuello, anteojos de seguridad con lentes polarizados y ahumados, bloqueador de sol con protección SPF 15-25, aplicando 30 minutos antes de trabajar y reaplicando cada 2 o 3 horas. Chequeos frecuentes de la piel con un dermatólogo para ver si hay señales tempranas de cáncer. Los atropellamientos. El mayor peligro de trabajar en carretera es resultar golpeado. Los trabajadores que arden a pie deberán mantenerse alerta todo el tiempo. Fíjese en los alrededores con frecuencia, oiga las advertencias, mantenga una distancia segura en relación al tráfico, manténgase detrás de las barreras siempre que sea posible, cuide de los demás, alerte a sus compañeros. Los peatones deberán ofrecer equipos de protección personal adecuado. Los trabajadores deberán ponerse chalecos de seguridad de clase indicada para trabajar todo el tiempo en las obras, ropas y protección para la cabeza de alta visibilidad. Siempre esté atento a lo que ocurre. Con lo que dijo mi compañero, el acopio de material es algo de suma importancia, ya que se debe iniciar esto aún antes del inicio de ejecución de obra. Para ello debemos tener en cuenta el recorrido de los materiales, la ubicación de la grúa torre, la zona de descarga de camiones, la zona de acopios y materiales a acopiar y materiales a elevar directamente o a transportar al tajo definitivo. El acopio de cemento es de suma importancia y se deben tener en cuenta que la humedad relativa dentro del almacén o cobertizo empleado para almacenar los sacos de cemento debe ser la menor posible. Se deben cerrar todas las grietas y aperturas de techos y paredes. Los sacos de cemento no deben almacenarse sobre pisos húmedos, sino que deben estar sobre tarimas. Los sacos se deben apilar juntos para reducir la circulación de aire, pero nunca contra las paredes exteriores. Además, los sacos se deben cubrir con mantas o alguna cubierta impermeable. Los sacos deben apilarse de tal manera que los primeros sacos en entrar sean los primeros en salir. Los cementos que han sido almacenados durante periodos prolongados pueden sufrir lo que se denomina como compactación de bodega. Se debe evitar sobreponer más de 12 sacos si el periodo de almacenamiento es menor a 60 días. Si este es mayor, no se deben sobreponer más de 7 sacos. El acero de la construcción, antes de ser almacenado, las armaduras se deben comprobar que estén limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o tierra, ya que cualquier materia perjudicial para su buena conservación puede afectar su adherencia. Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente, clasificando sus tipos, clases y lote de proveniencia. El estado de la superficie de todos los aceros será siempre el objeto de examen antes de su uso, especialmente después de un prolongado almacenamiento en obra o taller, con el fin de asegurarse que no presentan alteraciones perjudiciales. Las barras deben manejarse y almacenarse de modo que no se doblen ni se deformen. En la mayor parte de los casos, el almacenamiento al descubierto dará por resultado la oxidación de la barra. Las herramientas. Las herramientas y equipos pesados que ayudan en la construcción de la obra, realizando las actividades mecanizadas, deberán estar ubicadas cerca de la obra, mientras que las herramientas menores deberán estar al finalizar la jornada laboral en resguardo del almacén de obra.
el cual debe contar con personal a cargo que realice la recepción de las mismas. Al finalizar la jornada también deberá estar a cargo de solicitar la reposición de herramientas gastadas o en mal estado. Las herramientas en mal estado deberán ser acopiadas y desechadas para no ser usadas en obra y no producir posibles accidentes. Los equipos pesados deberán estar asignados a un operador, ya sea de turno de equipo asignado para la totalidad de la obra. Este estará a cargo del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, y es una buena práctica llevar un registro del uso del mismo, así como un checklist al inicio de la actividad para el monitoreo. Bueno, continuando con la explicación anterior sobre el acopio y el entibado de los materiales y maquinarias en una obra de construcción, procederé a explicarles sobre la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, más conocida como la CISO. ¿Qué es la CISO? La CISO es un conjunto de técnicas y de disciplinas que se encuentran orientadas a identificar, a evaluar y a controlar los riesgos originados en el trabajo, con el objetivo de poder evitar las pérdidas en términos de lesiones, daños a la propiedad, materiales o daños que puedan existir en el medio ambiente de trabajo. Otro concepto también conocido para poder evaluar la CISO es que es la seguridad industrial y de salud ocupacional, conocido como un documento multidisciplinar en asuntos que se refieren a la protección, a la seguridad, a la salud y al bienestar de las personas que se encuentran involucradas en el trabajo. Los programas de seguridad e higiene industrial lo que buscan es fomentar un ambiente de trabajo bastante seguro y saludable. ¿Cuáles son las funciones y objetivos de la CISO? Primero, garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Luego, lograr un ambiente de trabajo que esté desprovisto de riesgos para la salud, tanto física como mental de los trabajadores. Proteger a las personas y al medio ambiente en general contra los riesgos que directa o indirectamente pueden afectar a la salud de las personas, a su seguridad o que afectan el equilibrio ecológico. La documentación del sistema de la CISO debe incluir mínimamente lo siguiente. Primero, las políticas y objetivos que hemos citado anteriormente. Luego, la descripción, el alcance que debe tener esta CISO. La descripción de los elementos principales del sistema de gestión CISO y la interacción, como referencia a los documentos relacionados. Entre estos documentos mínimamente relacionados puede estar cuál debe ser el equipo de protección personal indispensable en una obra de construcción, o también conocido como EPP, las señaléticas adecuadas que se debe tener en una obra de construcción, o los planes de contingencia en el caso de que exista algún accidente o algún incidente dentro de la obra de construcción. Y los documentos, incluyendo estos registros determinados por la organización, son necesarios para poder asegurar la eficacia en cuanto a la planificación, en cuanto a la operación y en cuanto al control de procesos relacionados con los riesgos de seguridad y de salud ocupacional. Ahora les hablaré sobre la seguridad vial. ¿Qué se entiende por seguridad vial? La seguridad vial es el conjunto de acciones y de mecanismos que van a garantizar el buen funcionamiento de la circulación de tránsito, mediante la utilización de conocimientos como leyes, reglamentos y disposiciones que son normas de conducta, que bien sea como peatón, pasajero o conductor, al fin de poder usar correctamente la vía pública, previniendo cualquier tipo de accidente de tránsito. También se puede definir como seguridad vial al conjunto de reglas y actitudes necesarias para poder garantizar la seguridad de la persona que está manejando algún vehículo o ya sea caminando en alguna vía. ¿Cuáles son los problemas importantes a considerar dentro de este tema de seguridad vial? Existe un escaso cumplimiento de los límites máximos permitidos de velocidad, pues se dice que estadísticamente solamente el 10% de los conductores explorados los cumplen. Después existe un elevado diferencial de velocidad entre lo que son los automóviles y los vehículos pesados. Luego, los efectos de la fuerza centrífuga, quiere decir los accidentes que existen en una curva determinada en condiciones normales de operación que pueden resultar de una velocidad excesiva. Y por otra parte, se considerará la velocidad como un factor constante y el radio de curvatura que muchas veces se tendrá que modificar por la cantidad de accidentes que existen.
porque al ser inversamente proporcional a la fuerza centrífuga, deberá tener una mayor consideración. Esto quiere decir que entre mayor sea el radio, menor será la fuerza centrífuga resultante y viceversa. Por lo tanto, se recomienda, en este caso de seguridad vial, que los radios de curvatura o los radios de giro sean geométricamente mayores y se pueda considerar una magnitud mayor para tener menores accidentes en cuanto a la fuerza centrífuga que existe al momento de realizar o de estar dentro de una curva. El proyecto geométrico mínimo que se debe considerar en la construcción o en una carretera. Primeramente, construir terceros carriles de ascenso para permitir el adelanto o el rebase de los vehículos pesados. Como podemos ver en la primera imagen, esos son los carriles de ascenso, cuya recomendación es poder permitir un carril más para ese adelanto en el caso de que nos topemos con un vehículo pesado. Luego, un diseño adecuado o un emplazamiento de intersecciones a desnivel. Como vemos en la segunda imagen, es recomendable poder tener desniveles en el caso de intersecciones para evitar accidentes. Luego, proporcionar rampas de emergencia para detener vehículos fuera de control en carreteras con fuertes y prolongadas pendientes. Como podemos ver en esta tercera imagen del lado derecho, esas son rampas para el frenado o rampas de emergencia para que los vehículos se puedan detener en el caso de que exista una emergencia o un accidente. Y por último, el proporcionar una zona despejada, definida como un área adyacente o un área cercana a los caminos, la cual se mantenga libre de peligros laterales, como por ejemplo postes, árboles, arbustos con troncos mayores a 1 metro, muros de obras de arte, pendientes fuertes que no sean mayores a 4,1 y otros objetos fijos o condiciones que representen un peligro. Como podemos ver también en esta última imagen, es una zona bastante despejada en el caso de que pueda existir un accidente, no se pueda elevar la magnitud del mismo debido a esta consideración de que no exista ningún tipo de peligro lateral como los postes, árboles y arbustos que hemos mencionado anteriormente. Otra acción a considerar también es el drenaje. Como podemos ver en esta imagen, la disposición de cunetas junto a la calzada compromete seriamente la seguridad de un conductor frente al más leve despiste. Luego se debe dar una adecuada disposición a lo que son puentes, canales y todos los componentes de drenaje que pueda existir en una obra en específico. Como podemos ver en esta segunda imagen, se ve claramente que existe un peligro en el caso de que exista un despiste del conductor debido a esos canales o a esos puentes que están dentro de una carretera. Es algo que se debe considerar dentro del diseño geométrico al momento de elaborar. El ancho del carril es otra de las características que debe considerarse. Los anchos de carril de entre 3.4 a 3.7 metros generan en menores frecuencias accidentes en carretera y también representan el balance más apropiado entre seguridad y eficiencia del flujo vehicular, porque se ha demostrado que anchos de carril que sean menores a los 3 metros contribuyen a generar accidentes multivehiculares. ¿Cuándo se debe colocar una señal de tránsito? Las señaléticas son bastante importantes dentro de lo que es la seguridad vial. Según el Manual de Dispositivos de Control Automotor Boliviano, es necesario que se cumplan ciertos requisitos para poder colocar cualquier tipo de señalización vial en Bolivia. En la norma existen varios puntos que se deben cumplir, como por ejemplo que exista una necesidad para su utilización, que la señal llame positivamente la atención y que pueda ser visible, que encierre un mensaje bastante claro y conciso y que su localización permita al usuario un tiempo adecuado para que éste pueda reaccionar y pueda tomar una respuesta. ¿Cómo es la señalización en los dispositivos de seguridad? Dentro de los elementos que componen el sistema vial, es importante poder señalar y resaltar la señalización y los dispositivos de seguridad, ya que estos tienen el objetivo de poder transmitir al usuario, tanto de carreteras y vialidades urbanas, la información suficiente para poder orientarlo sobre el sitio en el que se encuentra, la forma de alcanzar su destino, prevenir condiciones prevalecientes en la viabilidad y regular el tránsito.
Para ello debemos conocer que existen dos tipos de señalamiento, el señalamiento vertical y el señalamiento horizontal. El señalamiento vertical son todas aquellas señales construidas con placas e instaladas a través de postes, como en la primera imagen que podemos observar del lado izquierdo. Y el señalamiento horizontal son todas las rayas, palabras, símbolos o objetos aplicados o adheridos sobre el pavimento, como la segunda imagen que podemos evidenciar en las diapositivas. El señalamiento vertical, que es el que voy a explicar a continuación y el que nos interesa como seguridad vial, se clasifica en tres tipos básicos: las señales preventivas, las restrictivas y las informativas. Las señales preventivas son señales de color amarillo que tienen un símbolo y que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza. Como podemos ver en la imagen, son señales de color amarillo que tienen un cierto significado, como por ejemplo curva cerrada, curva sinuosa, ancho libre, estrechamiento del camino. Son todas estas señales que nos van a dar cierta información para prevenir a los conductores la existencia de algún peligro o algo que se pueda atravesar en el camino. Las señales restrictivas son aquellas señales de color blanco con un aro de color rojo que tienen por objeto indicar la existencia de prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito. La no obediencia a estas señales generalmente se la paga con multas según el reglamento de tránsito. Estas son señales, como podemos ver en la diapositiva, como no avanzar, prohibición de la circulación, prohibición de la circulación del peatón, no girar a la izquierda, a la derecha, no girar en U. Luego tenemos las señales informativas. Las señales informativas son señales con leyendas y con símbolos que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras, informarle sobre nombres, ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometraje, ciertas recomendaciones que al conductor le conviene observar, como por ejemplo dónde se encuentra un puesto sanitario, un servicio telefónico, una estación de servicio, un teleférico, un servicio mecánico, hotel, etc. Bueno, como justificación de esta investigación podemos decir que los riesgos existentes en la industria de la construcción y las condiciones generales en las obras son tales que pese a las medidas preventivas que recomienda el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la realización de estas tareas, se hace necesario e indispensable el uso de equipo de protección personal. Sin embargo, muchas veces el personal tiene tendencia a no usarlos y es por este motivo que es necesaria una mayor supervisión para asegurar que estos obreros utilicen esta protección. Este trabajo justifica todos los cuidados mínimos y pertinentes que se deben tener en las obras de construcción, ya sean urbanas o viales, como también medidas a tomar en caso de advertencias, de riesgos o emergencias que sean imprevistas. Como conclusiones, podemos decir que la seguridad es el principal concepto manifestado en esta investigación, ya que consiste en crear espacios adecuados para el desarrollo de las actividades, buscando garantizar lo que es la salud, la integridad y la vida de las personas, estableciendo las condiciones que deben cumplir las estructuras y las instalaciones con la finalidad de poder reducir el impacto en caso de accidentes, desastres naturales o incluso incidentes provocados por las personas. Brindar a las personas toda esta información, sobre todo al personal de obras de construcción civil, es indispensable y suficiente para poder garantizar su integridad física. La seguridad es una necesidad humana y una función general del sistema jurídico. A través de todas las características brindadas en esta investigación, se puede llegar a optimizar el ambiente de trabajo para que sea un lugar seguro, para poder permitir a los operarios poder realizar sus funciones sin correr riesgos innecesarios y evitar que se ejecuten actividades que no se cumplan con los requisitos mínimos de esta seguridad. Esta ha sido toda la investigación que hemos realizado. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias.